Alfonso Bustelo, directivo de la Federación Balear y asistente a la Asamblea de la Federación Española el pasado sábado en la capital de España. Muy buenas noches. Buenas noches, Vicente. ¿Cómo estamos? Lo primero, después del fin de semana en la capital y al final de aprobar un montón de cosas importantes para el balonmano. Bien, bueno, hemos hecho la labor que nos correspondía, en mi caso como representante de la Federación Balear. Bien, otra vez en las Islas Baleares y trabajando por el balonmano balear, que es nuestra obligación. Hay que decir, para la gente que no te conozca, que tú ya estuviste como jefe del CTA de la Valenciana hace tiempo y que ahora llevas ya unos años trabajando para la Federación Balear, ¿correcto? Sí, sí, llevo 3 años echando una mano, incluso cuando compaginaba con el tema de la Valenciana, y sí, ahora ya este año ya estamos incluso aquí, o sea que bien, bien, contentos. Al final lo que importa, como tú dices, Vicente, es el balonmano, no las personas, y en este caso, pues bueno, haciendo un granito de arena más. Bueno, yo ya he puesto en antecedentes a la audiencia que tenemos del oscurantismo que siempre rodea el tema de las asambleas federativas cada año. Yo te quiero preguntar primero, Alfonso, que hagas una valoración general, un análisis un poco grosso modo de lo que ha sido esta nueva asamblea. Bueno, yo creo que quienes conocen la asamblea no hay mucho que relatar, ¿no? Al final la asamblea es la reunión de todos los representantes del balonmano español y bueno, en este caso pues una asamblea más en la que se han tratado temas importantes con un ambiente, bueno, es decir, el ambiente que siempre suele ahondar en la asamblea y que ha transcurrido yo creo que dentro de los términos que todos quizás en algunas cuestiones no esperaban, pero supongo que una vez visto lo ocurrido, en los términos que todo el mundo esperaba en cuanto a las aprobaciones de las diferentes cuestiones. Te tengo que preguntar directamente, Alfonso, porque claro, sabiendo un poco el espíritu crítico que ha mostrado siempre Raúl Fullana desde su dimisión como vicepresidente de la Española y los conflictos que ha habido Balear Nacional, te tengo que preguntar por qué los votos de la Balear en esta ocasión han servido para aprobar, bueno, no para aprobar, sino para completar esa unanimidad de un montón de cosas que yo deduzco que algunas no estáis de acuerdo. Mira, Vicente, yo creo que tenemos que distinguir varias cosas. Y yo creo que la gente tiene que ser consciente de que a la Asamblea de la Real Federación Española de Balonmano lo que van son representantes. Es decir, no van personas. Vamos personas, pero no con una representación personal. Es decir, a la Asamblea de la Federación Española de Balonmano no ha ido Alfonso Bustelo representándose a sí mismo. Pues Bustelo tiene sus opiniones, como tú bien has dicho, como las tienes tú, Vicente, como las tiene el presidente Raúl Fullana. En este caso, lo que se va es en representación de un balonmano que es el Balear. Como tal, la obligación de o el representante o el balonmano Balear es escuchar al balonmano Balear y en función de lo que el balonmano Balear transmite, tomar decisiones. En este caso, simplemente, y creo que nadie del balonmano español que conozca al presidente de la Federación Balear, Raúl Fullana, puede tener duda de sus opiniones personales, empatías, lo que sea. Mías o tuyas, Vicente. Pero en este caso lo que ocurre es que a quien representamos es al balonmano Balear. ¿Qué ocurre? Que el balonmano Balear transmite, lo cual incluso, ojo, nos puede producir cierta sorpresa o incluso zozobra. Lo que transmite a quienes vamos a representarles es que considera que es absolutamente inoperativo, como desgraciadamente así se acredita, y además de inoperativo, que consideramos que es lo que en nuestro caso nos puede sorprender, perjudicial o pernicioso para los propios integrantes del balonmano balear expresar opiniones que quizás personalmente, efectivamente, como tú bien dices, no compartamos. A fin de cuentas, lo que hacemos en la Asamblea de la Federación Española de Balonmano es transmitir o retratar lo que el balonmano balear nos ha hecho llegar que quiere que hagamos. Que seguramente nadie duda que efectivamente no compartamos ciertas cosas, seguramente, pero ojo, yo creo que es una demostración más que evidente, en este caso, repito, quien conozca a Raúl Fullana, de la lealtad de Raúl Fullana hacia el balonmano balear, que lo que hace es simplemente
lo que el balonmano balear le ha transmitido y le pide que haga. Creo que, Vicente, ni tú ni yo, ni aquellos que conozcan el balonmano, tengan dudas de las opiniones del presidente de la Federación Balear personales sobre determinadas cuestiones. Como las podemos tener tú y yo, Vicente, seamos serios y objetivos. Pero es que quienes estamos o quienes acudimos a la Asamblea de la Real Federación Española de Balonmano somos representantes de, es decir, yo entiendo y creo y espero fervientemente que así sea, que quien va en representación del estamento de jugadores, jugadoras, clubes, árbitros, es decir, no va representándose a él personalmente, ni mucho menos sus intereses personales, sus filias, sus fobias, en absoluto. Es decir, va representando a un estamento, que en el caso de los entrenadores incluirá desde el máximo entrenador que tenemos en nuestro país, que será el seleccionador absoluto masculino o femenino, pues al monitor que entrena a un equipo alevín en un patio de colegio. En nuestro caso lo que hemos hecho es que el balonmano balear nos ha transmitido una inquietud respecto a lo que ellos consideran que supone hacer determinadas acciones, que repito, creo, y ojalá sea así y me equivoque, que espero que no sea así, y que lo que desea es que hagamos unirnos a lo que al parecer, porque los hechos evidencian, quiere el balonmano español. Con lo cual lo que nos han pedido es lo que hemos hecho, y el presidente de la federación lo que me ha transmitido es que él se debe fidelidad y lealtad al balonmano balear, y que el representante en este caso que va, que soy yo, haga lo que el balonmano balear le ha pedido. ¿Por qué? Pues porque lógicamente, Vicente, tenemos que ser conscientes que en el balonmano balear tenemos equipos en división de honor plata masculina que han estado hasta prácticamente la última jornada de liga luchando por ir a un playoff de ascenso. Tenemos equipos en categorías nacionales, tenemos equipos que se dirigen a sectores o que tienen intenciones. Ellos nos lo transmiten, repito, que puede sorprender. La argumentación es tan sencilla como esa, Vicente. Lo que hacemos es representar, ojo, no a nosotros como personas. Es decir, seguramente si yo a ti, Vicente, te preguntara tu opinión personal sobre determinados temas, o tú a mí, pero es que no es nuestra labor en este caso. Y lo que hemos hecho es seguir aquello que el balonmano balear nos ha pedido, siendo fieles y leales al balonmano balear. Bueno, la diferencia está en que yo puedo decir lo que quiera públicamente y privadamente porque no represento a nadie, digo, a diferencia de ti, que sí que representas a más gente, correcto. Correcto, y no solo es que representa a más gente, sino que representa a más gente y sus intereses. Y más que sus intereses, y esto quizás es lo relevante, sus inquietudes o sus, llamémosle, dudas razonables, que yo las entiendo perfectamente. Con lo cual yo lo que hago es aquello que el presidente me transmite que se debe hacer, repito, siendo fiel y leal a lo que el balonmano balear le transmite. Y esa es la explicación. Aparte de, repito que esto sí que es cierto, la sensación de inoperatividad de determinadas decisiones que en el pasado se han tomado y que, bueno, a los hechos nos podemos remitir. Sí, para traducir y resumir y titular, es que es simplemente una decisión estratégica donde priman los intereses de la mayoría del balonmano balear sobre la opinión particular de determinada gente. Pero, claro, desde fuera hay gente que le cuesta entenderlo, pero lo que sí que tiene que entender la gente de fuera es que da igual que, vamos a poner lo más polémico, que ha sido... luego comentaremos el sistema de competición de la segunda categoría, de ascenso a la división de honor, o el sueldo del presidente, por ejemplo, que eso siempre es controvertido en cada asamblea. Al final da igual 80 a favor y 1 en contra que 81 a favor, ¿no? Es un poco la traducción. A ver, Vicente, es que además, yo creo que el resumen más claro es el que hemos comentado ambos. Es que aquí no vamos a opinar, vamos a representar. Y esa representación supone la transmisión de lo que efectivamente una serie de estamentos, personas, clubes, árbitros, etc., que componen un balonmano, creen o consideran que es lo mejor para ellos. Es decir, claro, yo no hago lo mejor para mí, es decir, pero simplemente primero porque es que además no me corresponde. Claro, entonces, otro debate sería cómo se elige a los representantes y por qué tanto número de este estamento y tanto de otro, porque claro, al final, a bote pronto, que esto es algo que yo creo que hemos comentado ya durante muchos años. Al final hay 100.000 licencias o 95.000 licencias de jugadores
y solamente 20 pueden votar, jugadores y jugadores, digo, ¿eh? Y solamente pueden votar 20. Sin embargo, hay 17 territoriales y votan las 17. Claro, ahora la gente dirá, sí, porque las territoriales representan a más, que estamos hablando de estamentos. Y el más importante es el de jugadores y jugadoras, que para eso son 95.000 y pico. Y ahí creo que hay poco debate. O sea, la gente que quiera discutir esto, obviamente creo que tiene otros intereses ocultos. Ya, pero ¿sabes lo que pasa, Vicente? Que ahí entraríamos en el problema de la Correcto. representación, el problema del número correcto de representación, Sí, 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 de sí, cómo sí. se llega a esa representación, de quién, cómo y dónde y por qué también. Ojo, no nos equivoquemos. De quién, cómo y dónde se presenta a esa representación. Entonces, yo ahí entiendo que está marcado por un reglamento que existe. Sí, sí, Ese reglamento es el y que... que esto no pasa, no es un problema de la Federación Nacional de Balonmano, que esto pasa en todas las federaciones de España o el 90%, está Bueno, claro. creo que si somos objetivos, creo que pasa en cualquier elección, desde la estatal a la local. Es decir, Sí, el tema sobre el sistema electoral en cualquier tipo de lugar en el que se produzca una votación va a dar lugar a debate. sí, pero Pero es cierto que tenemos... entiéndeme, Alfonso, yo lo que digo es que al final, cuando hay unas elecciones generales, que es lo que la gente va a entender mejor, al final, vale, votamos el 60% de la gente que vivimos en España. Pero es que en el balonmano votan 80 sobre ciento y pico mil personas que componen el balonmano. Es que el porcentaje es irrisorio. Pero bueno, que es un debate muy Pero, largo, es un ya, debate pero muy Vicente, largo. fíjate, ahí si me permites voy a hacer de abogado del diablo, aunque a alguien Ujú. le sorprenda. También habría que preguntarse, de esas 95 o 100.000 licencias, a los representantes de los jugadores, el número que sean, cuántas propuestas, dudas, sugerencias les llegan. Es decir, también yo creo que muchas veces, al igual que hemos hablado ahora mismo del tema de el enfrentamiento personal, la representación personal, la representación federativa, estamentaria, muchas veces también debemos ser también un poco críticos con nosotros mismos diciendo, Por bien, supuesto. 100.000 licencias, que las hay, clubes, que los hay, árbitros, que los hay, Mm. ¿cuántas propuestas, sugerencias, debates reales llegan a esos representantes? Entonces, Claro, tenemos lo que pero tenemos. ya, pero vale, yo voy ahora a replicarte también, porque sabiendo la esperanza de éxito que tienen las propuestas que no son las que propone la Junta Directiva, ¿para qué vas a trabajar en balde? También puede pensar mucha gente. Es decir, ¿para qué voy a hacer una propuesta seria y consensuada con todo mi estamento si luego al final no la vamos a poder aprobar? La Bueno, frustración, el pero miedo, ya, son sí, conceptos que siempre están por ahí. repito, es que le has hecho la pregunta a una federación que te acaba de transmitir el porqué de su voto y parte de ese voto viene de que las componentes de la federación transmiten, ojo, sin tratar de darle o no veracidad a ciertas cosas que se les ha hecho llegar o no, que sean reales o no, pero ellos a fin de cuentas también, cuidado, dentro de sus competencias que son la de pedirle a su representante que tome las decisiones que consideran mejor para ellos, para todo el balonmano balear, es la que se toma. Imagino y entiendo que tiene razón en lo que te dices, que haya jugadores que digan, bueno, si es que yo una vez lo comenté y quedó en el desierto, pero bueno, al final siempre se dice, ¿no? Que la gota no orada la roca porque sea más dura que la roca, sino Claro. porque es más constante. Claro. O jugadores que de repente se abstuvieron en una subida de sueldo y luego tuvieron una conversación amenazante con bueno, una persona importante de la federación. Pero esto lo digo yo. Te quiero preguntar, ¿cuál es tu relación personal con la asamblea en general? Pues estamos hablando de 80 personas al final. Bien, bien, buena, Vicente, de verdad, ¿eh? Yo te Ujú. puedo asegurar que personalmente, además, quien me conoce sabe que personalmente soy una persona que tengo muy clara una filosofía que es la de sumar. En la vida, no en el balonmano. Afortunadamente en mi vida el balonmano es muy importante, pero soy una persona que, independientemente de que además quien me conoce sabe que, bueno, por la forma o vida que llevo y demás, soy de sumar, es decir, no tengo, es más, considero incluso que dentro de los asistentes a la asamblea, no solo miembros de la asamblea, que este fin de semana me he vuelto a reencontrar con ellos, tengo, tengo gente muy cercana, amigos, que además incluso a lo largo del año seguimos teniendo un contacto. Es decir, hay gente que efectivamente quizás ves puntualmente ese fin de semana, es un fin de semana que es verdad que es mucho de reencuentros. Obviamente en 80 personas y con gente con la que no tengo una cercanía o tengo simplemente
una relación de cortesía y educación, que eso es lo que jamás creo que se debe perder. Pero no tengo ningún problema, de verdad, quien me conoce sabe que no tengo ningún problema, al menos yo, frente a ellos. En el caso de que en ellos exista, pues bueno, yo obviamente no soy quien para, ¿no? Nadie estamos hechos para gustar a todo el mundo, ni mucho menos. ¿Y cuál es la predisposición que tú atisbas en los asambleístas? La predisposición en cuanto a la actitud que muestran, en cuanto a su implicación en el debate. A ver, yo creo que tenemos que valorar dos cosas. Una, también se nos pide a los asambleístas o a los miembros que acudimos a la asamblea, fíjate, por hacer por contextualizar. Es decir, la Federación Española de Balonmano antes de la asamblea manda un dossier. Cifrado, por cierto. Ese dossier tiene 400 y pico hojas. En ese dossier hay cuestiones económicas en las que yo entiendo que habrá personas de la asamblea que no tienen por qué tener conocimientos económicos. Hay cuestiones deportivas en las que existiremos personas que no tenemos por qué tener conocimientos de ese funcionamiento, etcétera. Entonces, al final, yo creo que la asamblea, el problema que quizás tiene o engloba es que tratamos tal diversidad de cuestiones que quizás hay en algunas que además son muy relevantes, como pueden ser las económicas, porque es cierto que al final la economía es algo fundamental, o como pueden ser las competitivas, quizás antes de la asamblea debería haber determinados estamentos que las trataran más en profundidad. Es decir, pues yo quizás por mi forma de ser, yo sí me leo los 400 y pico folios de la asamblea. Y yo sí que probablemente, como tú bien has dicho, personalmente tenga mi opinión sobre determinados apartados. Afortunadamente también reconozco para mí que no tengo que tomar decisiones sobre ello, es decir, poder comentarlo pues tomando un café o poder comentarlo como se hace dentro de la federación. ¿Qué ocurre? La predisposición, hombre, entendemos que es que hay cuestiones que son quizás hasta excesivamente complejas, con lo cual también es cierto que ya no es una cuestión de los asambleístas, es una cuestión del ser humano. El ser humano tiende a ser un ser humano como un buen animal de manada. Entonces, bueno, pues quizás hay en determinadas cuestiones que uno tiende a dejarse, no sé si llevar o a dejarse creer que lo que está ocurriendo debe ser lo correcto. Entonces, bueno, sí es cierto que... Pero bueno, yo sí te digo que la gente sí es verdad que al menos con carácter privado hay debates interesantes. En el momento de la asamblea, bueno, pues ocurre lo que ocurre y ya está, y ahí queda reflejado. Es decir, ahí a cada cual, yo repito, he hecho evidente lo que en mi caso he hecho como representante de la Federación Balear. Ya cada cual, ya Vicente, no puedo... Sí, pero nosotros hemos asistido a 3 o 4 asambleas y yo recuerdo que hace tiempo las asambleas se prolongaban muchísimo más, incluso se volvía después de comer y ahora parece como que todo necesita una prisa, una premura para terminar cuanto antes. No sé en esta ocasión si tú tienes la certeza desde dentro de que realmente hay debate en las propuestas importantes o que realmente se aprueba, se levanta la mano a la cartulina y se acabó. Hombre, ha habido propuestas que se debatieron. Sí, pero Quizás no, ¿cuántas? Porque hay decenas quizás y en un número, decenas. sí, quizás Claro. en un número pequeño, pero bueno, también entiendo que las propuestas que se llevan a la asamblea son conocidas por los miembros de la asamblea con anterioridad. Ya, pero Otra no cosa tienen será, dudas, no les surgen dudas. No sé, hay hombre, cosas que les afectan directamente. si nos ceñimos a lo que ha ocurrido en la asamblea, no debe haberlas, porque es verdad que se debatió lo que se debatió. También, cuidado, también tengo que ser crítico conmigo mismo porque yo soy el primero que a lo largo de toda la asamblea en ningún momento planteé ninguna cuestión, con lo cual yo sería el primer culpable. Entiendo que, repito, que hay determinadas cuestiones que quizá no nos afecten como por el tipo de competición que tenemos en la Federación Balear y hay cuestiones que sí se debatieron por aquellos miembros que les afectan. Como siempre está la mosca de cuando hacemos estas Sí, cosas. pero te hago una pregunta directa, Alfonso. Por ejemplo, la reconfiguración de las categorías nacionales con ese sistema de ascenso a la élite que incluye la opción, la posibilidad, aunque es verdad que difícil, pero incluye la posibilidad de que un equipo de tercera categoría pueda ascender a la élite, es decir, ascender 2 categorías de golpe. Eso es, después del sondeo que hemos hecho,
no le gusta a ningún cuerpo técnico de la categoría de oro. Hemos preguntado a más de 7 y 8 equipos. No puede ser que luego llegue y 81-0, te quiero decir. ¿Eso se ha debatido, por ejemplo? Yo te puedo decir que en ese aspecto ahí no hubo debate, con lo cual Vale. entiendo que no es algo que me corresponda a mí como federación. No, claro. Porque desgraciadamente, no también tenéis, te digo, no claro. tenemos en categoría femenina, se está trabajando para ello, ojalá ocurra y así sea, pero bueno, entiendo que serán los estamentos que o en tu caso sí, como comentas, hay una serie de clubs, tienen su representante en la asamblea. Entiendo que también debe haber una comunicación directa. La Supercopa Ibérica fue otra de las cosas que se aprobó, pero te quiero preguntar por una propuesta que sí que salió adelante esta vez, es de ámbito económico. Se votó al final favorablemente a que la capacidad de sanción de la Federación Española se estipulase en clubes que adeudan 2 meses consecutivos o más a sus jugadoras con contrato, ¿vale? Y desde fuera a mí me sorprende porque, de hecho es que ya lo he comentado antes, pero hay una propuesta de la Asamblea del año 2020 que tiene que ver con la creación de una comisión económica de control que no salió adelante. Entonces, no sé, me extraña un poco que hace 2 años no y ahora sí, después de todo lo que hemos visto este año y el anterior con lo que está haciendo Salud Tenerife. Bueno, oye, quizás también muchas veces no dicen que es de sabio rectificar. Entiendo que, pues bueno, quizás haya una situación que ha llegado a un punto en el que ha habido que tomar una decisión. Repito, no dio lugar a debate. Es decir, tampoco. No, es decir, no dio lugar a debate, se votó tal como se leyó y es lo que hay. Y es más, en este caso, si somos medianamente honestos, me parece una buena decisión, por efectivamente, como tú bien has dicho, determinadas imágenes, que puede ser también que sean los que lleven a tomar esta decisión en este momento. Es decir, yo no le buscaría más allá, que supongo que en algún momento las realidades hay que enfrentarlas y este ha sido el momento que se ha determinado. Sí. Más vale tarde que nunca. Luego hay que ver también cómo se ejecutan las posibles sanciones, porque claro, es muy ambiguo eso de hasta 6 puntos. Oiga, si no se paga, igual hay que descender o hacer sanciones más importantes, ¿no? Que hasta 6 puntos puede ser un punto también. Y puedes deber 4 meses a toda la plantilla y te quitan un punto solo. ¿Sabes lo que ocurre, Vicente? Que es que somos el país en el que se escribió el Quijote. Entonces, hablar en este país sobre la ley y la trampa, pues hombre, si quieres que te diga la verdad, paseando por la playa de Palma que tengo aquí, casi si alargo la mano, sigo viendo, y créeme, en el siglo XXI, los trileros. Hombre. Entonces, Benidorm también, imagínate, sí. Bueno, pues entonces quiero decir que, al final se ha tomado la decisión está ahí y está escrita. Entiendo que las sanciones en su momento se tomarán. Te hago la última, porque no sé si fue la única, pero también quiero saber si hubo debate en la propuesta que hizo el estamento de entrenadores de impulsar el marcador, de establecer el pulsador electrónico para el tiempo muerto. Esto no salió adelante. Quiero saber si hubo debate, porque claro, a mí me dice la gente que no sale adelante porque vale dinero comprarlos. A ver, sé que se planteó, sé que incluso además, y creo que aquí no estoy incumpliendo ninguna normativa por hacer este comentario, creo que además incluso se asumió que es verdad que es adecuarnos a los tiempos, pero también creo que es una decisión que, claro, tenemos que ser conscientes que deporte somos. Jugamos en instalaciones municipales, no son instalaciones propias. Hay quien dice que objetiva o, si se me permite, no sé, la definición, que industrial o mecánicamente no es complicado, pero bueno, es cierto que a día de hoy es una decisión que no salió adelante por los votos. Además, no digamos que con una igualdad o una paridad, es decir, no salió adelante. Supongo que entiendo que hay dificultades técnicas que se valoraron y es lo que ocurrió. Te hago la última. ¿Cuál crees que es el estamento más ninguneado? O te lo hago de otra manera. ¿Crees que el estamento de entrenadores es el más ninguneado del balonmano? Digo, de cara a las asambleas, de cara a pedir cosas y a que se voten y que se aprueben. ¿Sabes lo que pasa? Que quizás la pregunta tendría que ser ¿cuál es el único estamento, quizás, que plantea propuestas? Entiéndeme, que no es que quiera... A ver, no es que quiera evadir... Quien me conoce sabe que no soy de evadir el bulto.
pero ¿quién es quizás el estamento? Es decir, si nos vamos a las propuestas que ha habido, es decir, ¿qué propuestas ha habido por parte de... Ha habido propuestas que se han retirado, qué propuestas ha hecho, por decir alguna cosa, y ojo, que quizás esté tirando, quien me conoce piedras en mi propio tejado, qué propuestas ha hecho el estamento arbitral, qué propuestas han hecho las determinadas federaciones territoriales en las cuales nos debemos incluir. Claro, el problema que tiene el estamento de entrenadores es que es un estamento que objetivamente es muy activo, porque a la hora de las propuestas es verdad que las presenta y muchas. Entonces, hombre, corres el riesgo de que si, ¿no? Esto es como siempre, es decir, si yo canto, se va a descubrir que no sé cantar. Claro. Es lo que volvíamos, es que hay que volver al inicio siempre. El problema al final es ese, lo que hablábamos antes. La gente no hace propuestas y igual hay que preguntarse por qué no hace propuestas. Pero bueno, nada, que queríamos hablar contigo un poco de cómo había sido la asamblea. Pensamos que obviamente es un día importante para el futuro cercano e inmediato del balonmano y así lo hemos comentado antes de tu llamada, con todo lo que se ha aprobado, calendarios, nuevos sistemas de competición. Creemos sinceramente que la reconfiguración de la antigua categoría de plata, ahora División Oro, va a ser muy buena para el potencial del balonmano femenino en España. Pero bueno, hay muchas cosas todavía que hacer y no dependen de nosotros la mayoría. Así que, Alfonso Bustelo, dime. No, en mi caso simplemente agradecerte, que yo creo que además es sano, ¿eh? Es decir, es sano el debate, es sano el que hablemos, es sano el que comentemos. En mi caso agradecerte que entiendo que una de las razones sea quizás la sorpresa que ha podido producir determinada actuación o determinada postura en la asamblea, pero creo que agradecerte que se haya permitido la explicación al respecto. Y repito, creo que lo mejor que puede haber en balonmano es el debate, porque el debate es sano. Es decir, ya sabes que una de las cosas que es cierta, ¿no?, que decía el amigo Kennedy, es que soy muy inteligente porque me rodeo de gente más inteligente que yo. Es decir, Claro. simplemente, pero no por una razón, es porque efectivamente todos damos para lo que damos y en nuestro caso todos necesitamos ayuda de alguien más. Yo agradecidísimo de que hayas contactado conmigo o con nosotros, en este caso con la federación, y que aquí estamos para aquello que consideres, que repito, lo importante y que debemos mentalizarnos todos es que es el balonmano, no las personas, porque vamos y venimos. Vicente. Pues sí, por lo menos simplemente aquí es transparente, es decir, aquí se puede debatir y al final creo que nos hacemos un flaco favor con el oscurantismo, con los misterios y con ese determinado tipo de cosas. Pero insisto, es que no depende de nosotros, así que no podemos hacer demasiado. Alfonso Bustelo, directivo de la Federación Balear, muchas gracias por haberte pasado por aquí. Nada, un saludo, gracias a ti, de verdad.